Todos tenemos antecedentes médicos. Suele tratarse de un folio o una carpetilla que recoge las intervenciones que hemos sufrido, nuestras alergias o los medicamentos que tomamos. Aunque hay pacientes que en lugar de con una carpetilla, cargan con toda una enciclopedia médica. El doctor Eloy Tejero, jefe de servicio de cirugía general y aparato digestivo del nuevo Hospital Quirón Salud de Zaragoza, que abrió sus puertas a comienzos de este año, está acostumbrado a encontrarse con personas así. En esta ocasión, quien se sienta frente a él, mostrándole una impresionante colección de pruebas médicas, es un hombre a quien llamaremos Francisco. Tiene 68 años y un aspecto desmejorado a causa de una vida de hábitos nada saludables. Este paciente, debido a sus problemas de base, a su cirrosis, tuvo una hemorragia digestiva. Y en el estudio de esa hemorragia digestiva fue, al hacerle una endoscopia, donde se descubrió el tumor que tenía en el esófago. La hemorragia que ha sufrido Francisco no ha sido pequeña. Ha sangrado copiosamente por una úlcera que para cualquiera resultaría una experiencia traumática, pero que solo representa una línea más en su expediente médico. La amplísima lista de enfermedades que sufre es consecuencia del consumo de tabaco y alcohol durante muchos años. Ahora, sin embargo, quiere vivir y está angustiado por ese cáncer que ha aparecido para desbaratar sus planes. Ya había sido estudiado en un buen hospital y por un buen equipo, que lo habían valorado y habían desestimado la intervención quirúrgica, en este caso, por el alto riesgo que el paciente tenía, por sus patologías, sus enfermedades acompañantes, y por la complejidad técnica que representaba por operaciones previas que tenía realizadas. Por ese motivo el paciente no se rindió y vino a vernos porque él quería buscar una solución. Francisco está sentado en la consulta del doctor Tejero pidiéndole que le ayude a conseguir una última prórroga. Desea seguir viviendo, pero cuando el doctor comienza a revisar los informes que tiene extendidos ante sí, se da cuenta de la enorme complejidad de su caso. Realmente era un paciente sin futuro, no tenía ningún futuro. Letra de médico. La última prórroga. Este paciente tenía múltiples patologías. Tenía una cirrosis hepática, también con acompañamiento del virus B de la hepatitis. Este paciente tenía también o tuvo una pancreatitis crónica, debida también al enolismo, y unos años antes le habían realizado una intervención que se denomina duodenopancreatectomía cefálica, que consiste básicamente en quitar aproximadamente la mitad del páncreas y la mitad del estómago. Además, presentaba muchas otras cosas: hipertensión arterial, una insuficiencia pancreática y un estado de malnutrición. Por ese motivo, tenía varios aplastamientos vertebrales por osteoporosis que le habían tenido que operar y demás. Bueno, además este paciente era HIV positivo, es decir, tenía el virus de la inmunodeficiencia humana. Este paciente también tenía una arritmia. Todo este conjunto de cosas era lo que hacía que, donde se le valoró con buen criterio, se hubiera decidido no operarle porque se consideraba que era inoperable. Dentro de la lista de antecedentes médicos de Francisco hay un elemento concreto que hace que los doctores lo hayan considerado desahuciado ante un caso de cáncer de esófago. Se trata del hecho de que le falte la mayor parte del estómago. Se lo extirparon cuando 4 años antes le operaron de pancreatitis. Y el estómago es el órgano que habitualmente se utiliza para sustituir al esófago en las intervenciones en las que extirpamos el esófago. Aunque parezca increíble, en un mundo de prótesis no existe una alternativa sintética o artificial a un esófago. Solo se puede recambiar por tejido natural del propio paciente. Normalmente se usa una porción de estómago que se reacondiciona, dándole forma de tubo y subiéndolo hasta el pecho. Pero sin estómago y con una salud tan frágil, no parece que existan muchas alternativas para Francisco. Sin embargo, el doctor Tejero no quiere tirar la toalla y, junto con su equipo, se pone a estudiar el caso. Era un paciente que estaba muy dispuesto a no darse por vencido, que quería salir adelante. Y realmente eso fue una de las motivaciones para nosotros también, ver un paciente que estaba tan dispuesto a luchar. Lo primero que necesitan en el diseño de su estrategia es encontrar una alternativa al estómago.
No podíamos utilizar ese órgano para sustituir al esófago y teníamos que pensar en otro sustituto. En este caso el que nos quedaba era el colon, el intestino grueso. El plan del doctor Tejero es cortar un segmento de colon de unos 20 centímetros de longitud y llevarlo hasta el pecho de Francisco. Y esto lo hacemos por dos vías en la misma intervención normalmente, trabajando a través del abdomen y trabajando a través del tórax. Es una doble intervención en la misma. Hoy día en general lo solemos hacer por laparoscopia y toracoscopia, sin abrir. Sin embargo, la intervención por laparoscopia haciendo pequeñas incisiones es imposible en el caso de Francisco por un problema del que hablaremos más adelante, las adherencias. Eso significa que para llegar a su colon y su esófago sería necesario abrirle el abdomen y el tórax de forma tradicional. Y para alguien con la fragilidad de Francisco, esa decisión parece suicida. La mayor parte de las complicaciones de la cirugía del esófago suelen ser complicaciones torácicas, complicaciones pulmonares, muy relacionadas con esa agresión que se somete a los órganos del tórax. En este caso queríamos evitarlo en lo posible. Someter a ese estrés los pulmones de un paciente con problemas cardíacos y respiratorios resulta demasiado arriesgado. ¿Qué alternativas quedan entonces? Pues lo que decidimos fue hacer toda la intervención desde el abdomen y desde el cuello, sin necesidad de introducirnos en el tórax del paciente. Una operación desde la garganta y el abdomen es de una complejidad técnica extrema. El equipo médico comienza a prepararla con todas las precauciones. El doctor Pedro Arauzo, jefe de servicio de anestesiología del Hospital Quirón Salud Zaragoza, recuerda que fue necesario un importante trabajo adicional para que Francisco se presentara al quirófano en las mejores condiciones posibles. Bueno, estos pacientes la verdad es que requieren de un tratamiento previo a la intervención un poco multidisciplinar. Pues se consultó con cardiología, se habló con nutrición, con hematología para poner al paciente un poco más en mejores condiciones para ser intervenido desde el punto de vista de su nutrición, de su anemia. Finalmente llega el momento de entrar a quirófano, y allí el papel del doctor Arauzo también es fundamental. Para él supone un reto controlar el estado de un paciente aquejado de tantas patologías, sobre todo con una fragilidad pulmonar tan acusada como la de Francisco. Una de las limitaciones que tiene un anestesista cuando existe un historial de alcoholismo es la de trabajar con la mínima cantidad de medicamentos. En este caso, por ejemplo, hay que titular muy bien las dosis que se le ponen porque con una insuficiencia hepática, pues muchos de los fármacos que usamos nosotros se metabolizan a través del hígado, con lo cual pues tenemos que tener cuidado para que luego el paciente se despierte de la manera más rápida y confortable. A Francisco se le inyecta una epidural torácica cuyo efecto se va manteniendo con gas, ajustando las dosis según indican sus constantes vitales. En el quirófano, apoyando al doctor Tejero, está la doctora Marta Gutiérrez, coordinadora del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Quirón Salud Zaragoza. Tengo experiencia en cirugías que tienen grado de complejidad, pero esta en concreto yo no la había visto realizar previamente porque no es lo habitual. Una vez que Francisco está sedado, los cirujanos activan el bisturí eléctrico y abren el abdomen. Moverse dentro de ese abdomen era una situación especialmente dificultosa después de la operación tan importante que la había tenido ahí. Y teníamos que ser muy meticulosos para no producir daños y para poder preparar el colon como sustituto del esófago. En el vientre de Francisco, los doctores se encuentran con la primera complicación, algo que ya se esperaban, las adherencias. Algunos órganos están pegados entre sí como consecuencia de sus intervenciones anteriores. Porque, digamos, la capa superficial del intestino, cuando se expone al aire o a la manipulación con las manos, tiende a irritarse. Y esa irritación crea un proceso inflamatorio en el cual genera fibrina. Pues esa fibrina crea como puentes de unión que hace que al final se peguen un intestino con otro. Con mucho cuidado, los cirujanos logran abrirse paso hasta el intestino grueso. Pero antes de cortar los 20 centímetros de colon que necesitan trasladar hasta el esófago, deben tomar ciertas precauciones. Antes de avanzar o cortar cualquier otro órgano, hay que comprobar muy bien la vascularización del órgano que vamos a utilizar para sustituir al esófago, en este caso el colon, y ver efectivamente que ascendiéndolo fuera de su sitio, a través del tórax, va a mantener esa vascularización. Esa es la parte más importante de esta cirugía.
Para que cicatrice cualquier tejido, es necesario que permanezca correctamente vascularizado, es decir, que la sangre le llegue a través de las arterias. De lo contrario, terminará convirtiéndose en carne muerta. Lo primero que hacen los cirujanos para asegurarse de que esa sangre no dejará de fluir por el trozo de colon elegido cuando lo hayan cambiado de sitio, es cortar el riego de las 2 arterias que llegan hasta él. Su objetivo es probar si serán capaces de mantener en funcionamiento la arteria que queda más próxima a la zona del tórax, donde pronto se mudará el conducto. El equipo comprueba mediante pinzamientos que la sangre sigue llegando. Y entonces pasan a cortar el segmento. Los 2 extremos que quedan del colon dentro del abdomen se empalman de nuevo para que haya una continuidad digestiva, y este segmento de colon que ha quedado libre, a través de lo que se llama el hiato esofágico, es decir, por donde normalmente pasa el esófago desde el tórax hasta el abdomen, ese colon se deja ahí preparado para posteriormente ascenderlo hacia el cuello a través del tórax. Después se continúa abriendo el lado izquierdo del cuello y ahí se controla el esófago. Con maniobras con las 2 manos, desde el cuello y desde el abdomen a la vez, se va liberando el esófago, se va liberando desde el cuello y desde el abdomen hasta que está totalmente libre. Con liberar el esófago, el doctor Tejero se refiere al proceso de desprenderlo de las ataduras que lo mantienen sujeto dentro del tórax. Una vez que se ha soltado, que está ya libre ese esófago, que se puede movilizar, el esófago se extrae. Los médicos entonces cortan la parte del esófago donde está el tumor, llevándose también una porción de estómago para evitar que el cáncer se reproduzca. Y entonces, una vez que se ha extirpado el esófago, se sube el colon hasta el cuello. Ya terminamos de cortar esas arterias que hemos comentado que hay que cortar para que, digamos, pueda ascender el colon, porque si no queda muy abajo. Entonces ya las terminamos de cortar y ya volteamos el colon y lo subimos hacia arriba. En su camino hacia el esófago, empujando con las manos el trozo de colon extirpado, los cirujanos deben procurar que la arteria, como un hilo de globo, no se enrede con ningún tejido de los que obstaculizan su paso. Entonces hay que, con mucho cuidado, llevarlo por el camino donde estaba antes el esófago y ascenderlo hacia el cuello. Eso hay que hacerlo de forma muy delicada, con mucho cuidado, para que no estropeemos la vascularización, que no quede tenso, que esa arteria, que es la que tenemos que preservar, no se torsione y que mantenga bien todo el riego. Eso es una parte bastante delicada de la intervención. Y así, el segmento de colon llega al cuello de Francisco. Entonces ya es cuando hacemos el empalme, y eso se hace habitualmente a mano, se hace con puntos. En el cuello, los cirujanos cosen un extremo del implante a lo que queda de esófago, ya casi en la garganta. El otro lo unen a la porción de estómago que conserva Francisco. Todo esto, por supuesto, sin relajarse en el protocolo contra la infección de VIH. Sí, nosotros nos protegemos, utilizamos habitualmente doble guante y gafas de protección. Además, siempre somos muy cuidadosos, siempre lo somos, ¿no? Pero en estos casos más todavía, de no pincharnos, de advertir cuando vamos a hacer algún tipo de gesto brusco y demás. Cuidado, que voy con la aguja, ese tipo de cosas las vigilamos, sí. Y la única incidencia que tuvimos es que en la extirpación, como tratamos de hacerla lo más amplia posible del esófago, pues nos llevamos un trocito de pleura de cada lado. La pleura es la membrana que protege los pulmones. Como los cirujanos han tenido que arrancar una porción que estaba en contacto con el esófago y su tumor, necesitan colocar 2 pequeños tubos en el tórax de Francisco por los que sacar el aire y el líquido que entre en ese espacio. Parece un precio pequeño por una intervención complejísima. La operación se alarga hasta las 8 horas. Una vez finalizada, el siguiente reto del equipo es que Francisco pueda ser extubado mientras está en el quirófano. Una de las cosas más fundamentales a la hora de mejorar la supervivencia de estos pacientes es una extubación rápida, despertar rápido al enfermo. Estos pacientes, antes se les pueda extubar, antes se comience la fisioterapia respiratoria, la tasa de supervivencia es mucho mayor. La extubación funciona a la perfección y Francisco puede empezar a usar sus pulmones de inmediato. Haber sobrevivido a una intervención tan agresiva es un primer logro, pero los doctores saben que los problemas no han terminado ahí. Cualquier paciente podría sufrir una fístula, infecciones o problemas de cicatrización en los empalmes del sistema digestivo. En el caso de Francisco, las probabilidades de sufrir complicaciones se multiplican.
Tiene las proteínas bajas, anemia y una inmunodeficiencia adquirida con la vulnerabilidad ante infecciones que eso implica. Por eso, de inmediato es ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital, dirigida por el doctor Jesús Cortés Soler. Esa misma mañana, el doctor ya ha revisado los pacientes que le van a ingresar desde quirófanos y al leer el informe de Francisco, se ha preparado para subir un Everest. Tiene tabaquismo, tiene enolismo, tiene una cirrosis, es un paciente VIH, es un paciente hipertenso, es un paciente que tiene arritmias previas, o sea, cumple casi todos los criterios. Es un paciente desnutrido, que ha recibido también radioterapia, que está inmunodeprimido. Sabes que por un sitio u otro se va a complicar, seguro durante los días que esté en UCI. Y sabes que normalmente pues también lo vas a tener más días de los que tienes un esófago normal. Y efectivamente, los problemas comienzan a surgir. El primer día, segundo día fueron muy tranquilos, pero luego se presentaron varias complicaciones. Se presentaron respiratorias y cardíacas y infecciosas. Un poco, digamos, que son más principales que se presentan en este tipo de pacientes. Las cumplió. Van un poco enlazadas porque el cuerpo no es un puzzle que se separa por piezas. O sea, es que está integrado y cuando falla una cosa, y sobre todo en este tipo de pacientes, te lleva a otras. La primera complicación es la vuelta de una vieja arritmia que Francisco ya padecía. Y esa noche, pues ante esta agresión quirúrgica, y entró en fibrilación. Se puso a 150. Como una bomba a la que se exige demasiado, un corazón a 150 pulsaciones por minuto no funciona con la misma precisión que uno a 70. En consecuencia, los pulmones dejan de llenarse y vaciarse al ritmo deseado. Finalmente, se encharcan y ese líquido ocupa el lugar donde debía de almacenarse aire. Entonces cada vez le teníamos que dar un flujo mayor de oxígeno. Los doctores consiguen controlar las pulsaciones de Francisco y mejorar la entrada de oxígeno. Pero el efecto dominó es difícil de detener. Todo va enlazado en el cuerpo, ¿no? No es una cosa por otra. O sea, esa arritmia provoca que esos alveolos se encharquen un poco y ese líquido provoca que se infecte un poquito también. Y también tuvimos un problema de fiebre. Y hubo que cambiarle la profilaxis antibiótica con la que vino y tender unos antibióticos más fuertes para ver cómo iba. Paralelamente, los doctores comienzan con otro proceso fundamental para que Francisco regrese a una vida normal. Pero la nutrición es importante porque es un paciente malnutrido. Mientras los empalmes de su sistema digestivo van cicatrizando, Francisco necesita mantener el aporte de nutrientes necesario para que su organismo se mantenga en movimiento. Lo logra mediante un catéter introducido en su intestino delgado. Una sonda que entra y uno para alimentarlo por ahí, salvando el estómago que ya no tenía. Hizo su deposición, con lo cual quiere decir que el tránsito se está produciendo bien. Al cabo de los días, el cuerpo de Francisco comienza a responder a los antibióticos y a la alimentación, hasta que se presenta una nueva complicación consecuencia de su historial de excesos. Estaba inquieto, sí, pero sí que estaba inquieto, una persona con antecedentes para estar inquieto. En uno de los movimientos ocasionados por su estado de desasosiego, Francisco se arranca uno de los conductos que los cirujanos le habían colocado en el tórax. Uno de los dos pequeños tubos que le colocaron para drenar la pleura después de que le hubieran tenido que arrancar un fragmento de esta membrana para extirpar el tumor. Son drenajes que están cosidos, que están atados, pero a veces hay muchos movimientos. Él en algún movimiento, uno de ellos lo perdió y hace un derrame pleural derecho otra vez. Para solucionarlo, el equipo de la UCI le realiza una punción y extrae 1.300 mililitros de líquido pleural que impiden que el pulmón se infle correctamente. Luego vuelven a coserle un drenaje nuevo. La lucha es encarnizada. Cada día que Francisco sobrevive representa una pequeña batalla ganada. La UCI es una unidad para pacientes en condiciones extremas, donde la atención es estrechísima, con vigilancia constante y una enfermera por cada 2 camas las 24 horas del día. Pero se trata de un lugar donde es mejor no eternizarse. Una unidad de cuidados intensivos al final estás en un box, es un medio hostil, no estás con tu familia, se pierde un poco el ritmo día-noche. O sea, la UCI siempre es un sitio que hay que encontrar el momento de salida. Tan malo marchar antes como después. Antes porque si te vas regular, pues tienes muchas opciones de volver y siempre se vuelve peor. Y si los tienes de más, pues en la UCI siempre tenemos también más gérmenes que están acantonados en nuestras unidades, que viven ahí y tú tienes más posibilidades de llevártelos. Hasta que, después de 9 días, finalmente llega el momento de la salida. Ocurre en el momento en que se cumplen todas las condiciones de seguridad. La arritmia que tratamos pues llevaría 2 o 3 días que estaba ya en un ritmo normal. Estaba sin fiebre. Una vez que lo peor ha pasado, Francisco pasa a planta. Allí el doctor Tejero y la doctora Gutiérrez siguen visitándolo.
comprobamos mediante estudios radiológicos que los empalmes que hemos hecho están bien, se le da contraste a tomar por boca, a beber, y entonces vemos que ese contraste pasa por todo este tubo digestivo que hemos creado nuevo y que no hay ningún escape del contraste. Todo ha cicatrizado bien, todo está en orden y se le puede ya iniciar la alimentación normal por boca. Primero un trago de agua, luego gelatinas, finalmente alimentos sólidos. El avance es progresivo, hasta que al cabo de 2 semanas a Francisco le extraen el último tubo de drenaje pleural y está listo para irse a casa. Por sus características especiales lo tuvimos ingresado un poquito más de lo habitual. Estuvo ingresado en total desde la intervención alrededor de unos 20 días en el hospital. Francisco puede al fin regresar a casa en unas condiciones mucho mejores que las que tenía antes. Su apuesta ha salido bien y ante sí tiene tiempo para aprovechar ese último trago de vida. Era un paciente luchador, era un paciente duro, capaz de afrontar las cosas y que, como digo, no se rindió en esa situación en la que prácticamente se encontraba desahuciado, no se rindió y siguió peleando. Bueno, en definitiva, la historia de este paciente es un buen ejemplo para los pacientes con problemas de este tipo, con un cáncer de esófago, que siempre todos tenemos mucho temor a este tipo de problemas. Hay determinados tumores que asustan especialmente. Los de páncreas, los de esófago, se ven como problemas especialmente complejos y difíciles. Bueno, este caso ilustra que aun en situaciones muy extremas, muy difíciles, de un paciente muy especial, con todas las dificultades en su contra, las cosas pueden ir adelante. Letra de Médico, un podcast de Quirón Salud.